Bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Lluvia Tardía, donde hacemos conciencia sobre la promesa de avivamiento. Y estamos acá con un invitado especial, un amigo llamado Elías. Gracias. Elías, ¿apellido cómo es? Valenzuela. Elías Valenzuela, del Ministerio Extendiendo el Reino. Así que un saludo al pastor Neri y a todo el liderazgo de ese lugar. Gracias por prestárnoslos. Y bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien, Darío. ¿Todo bien? Te felicito por todo el podcast, la verdad que está buenísimo. ¿Estuviste viendo algunas cositas? Sí, estoy repasando las entrevistas que tuvieron, viendo los videos como el de Tommy Hicks, excelente. Es el más visto y es el que más le gusta a la gente, sí. Y es que tiene algún vistazo bueno de saber que el avivamiento ya pasó en Argentina y va a volver a ocurrir. Amén, amén, amén. ¿Crees en la promesa de avivamiento? Sí, creo mucho en la promesa del avivamiento. Lo que, viendo los videos, una cosa que me preguntaba y era, ¿qué pensás vos, digamos, de que qué es lo que está evitando de que el avivamiento llegue a la iglesia hoy en día? Lo que está evitando, una de las cosas yo creo que es ignorarla. Cuando no buscamos avivamiento precisamente es porque lo ignoramos. Por eso este espacio de podcast es para generar conciencia de la promesa de Dios. Cuando Moisés se entera de que después de 400 años Dios iba a liberar al pueblo, él toma esa iniciativa. Obviamente a lo primero lo quiere hacer a la fuerza, ¿no? Sí. Y le va mal, mató a un egipcio y le fue mal. Lo mismo le pasa a Abraham. Cuando él se entera que le es prometido un hijo, comienza a buscarlo. También lo hace mal, porque sale Ismael. Pero en cierta forma, y lo mismo pasa con Josué, cuando se entera él que tiene prometida la tierra, comienza a juntar gente para ir a conquistarla. Gedeón le pasa lo mismo, dice, ¿dónde está el Dios de poder que hablaban mis antepasados? Decía, todas esas historias eran de verdad, viste que él se pregunta, ¿dónde está el Dios de poder? O sea, estamos siendo invadidos. Después Daniel le pasa lo mismo. Doy varios ejemplos para que nos demos cuenta que el conocimiento de la promesa genera la búsqueda. Y yo me ponía a pensar, me hiciste acordar, era en Esdras y Nehemías, que cuentan la historia, de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel. Y de que ellos, los tres van a Jerusalén para intentar reconstruirla, volver a, después de Babilonia, después del exilio, para decir, vamos a seguir cumpliendo la promesa que le dio Dios a Abraham. Sí. Y terminan todos mal. Bueno, muy bien ahí ese punto. Capítulo 1 de Nehemías. Dice en el libro de Moisés que si tu pueblo es esparcido por causa del pecado, de donde quiera que hayan sido esparcidos por todas las naciones, dice que si se vuelven a ti, tú los reunirás a todos. Entonces, él comienza por leer a Moisés, se le despierta la promesa. Daniel le pasa lo mismo. El profeta Daniel, que dice, leyendo al profeta Jeremías, me di cuenta de que 70 años iba el cumplimiento para la deportación. Dice, y me puse a orar y ayunar. Es decir, que la búsqueda del rostro de Dios en ayuno y en oración fue por el conocimiento de los tiempos de la promesa para esa época. Por eso digo, a Abraham se le prometió un hijo, a Moisés un éxodo, a José una tierra prometida, a Daniel la deportación de Babilonia. ¿Y la iglesia qué espera? Es verdad. Y justo las preguntas que habían Porque notado, si yo no sé lo que estoy esperando, ¿lo voy a buscar? Exactamente. Y justo una de las preguntas que había anotado era, ¿qué tan clave es el ayuno? Ya lo dijiste. Porque yo decía, el ayuno fue la disciplina que, cuando vos ves las características que dijiste de Tommy Hicks, sí. El ayuno era clave. El ayuno fue clave para que Daniel... yo lo llevaba a este punto. Muchas veces también decimos, ¿por qué Dios no me habla? Y Daniel tuvo el sueño y decía, Dios, hablame, respondeme el sueño. Sí. Y 21 días después de ayuno, Dios le dice, yo te respondí en el primer momento. Wow. Pero me apareció el príncipe de Persia y me agarró. Hay oposición espiritual. Hay oposición espiritual. Y nosotros somos los encargados, de forma natural, de liberarla. Por eso, yo cuando muchas veces dice,
viste, en Éxodo 28 dice, perdón, en Deuteronomio 28 dice, yo pongo delante de ti la maldición y la bendición. Y vas a ser conforme a la vida o conforme a la muerte. Entonces, esto también tiene que ser con el tema de cuando vos quieras una vida de bendición o una vida de maldición, comienza también por los actos. Uno puede decretarlo y lo decreta. Sí. Pero como dice Santiago, Santiago, se libera a través de una acción profética. Por la fe, como decía Santiago, la fe sin obras Es muerta. y lo mismo con el avivamiento. Si vos no vas a sembrar la semilla para la lluvia tardía, Exactamente. de nada te sirve. La lluvia. De nada. Si llueve y no hay semilla plantada, ¿de qué sirvió esa lluvia? Exacto. De nada. Bueno. Por lo tanto, si no hay un corazón preparado, un avivamiento que se derrama, así como viene, se va. Ahora dijiste, yo creo que las temporadas de ayuno corporativo, no el ayuno individual, el ayuno corporativo de una congregación que comienza a buscar la promesa de avivamiento, porque se percata por la Biblia que esto es así, en el libro de Joel, dice, conviértanse al Señor, ¿no? Los sacerdotes rasguen su vestidura en arrepentimiento y dice, y ayunen, consagren la congregación, o sea, santifíquenla, dice Joel. Amén. Y después vemos que la consecuencia es que se derrama el Espíritu sobre toda carne y vemos que los jóvenes tienen visiones, los ancianos sueños y los hijos y los esclavos profetizan. Justo Ahora, pará. había anotado un versículo. Decilo, ahora lo voy a decir. Digo que los tiempos de ayuno corporativo fueron momentos bisagra de la historia. Moisés, es un momento donde hay oscuridad espiritual y él ayuna 40 días 2 veces. Y se derrama no solamente la gloria de Dios, sino que se escribe el Pentateuco. Hay una cantidad de palabras sobre todo el pueblo de Dios que le da dirección a los propósitos, le da propósito al pueblo. Ahora, otra fiesta que es clave, que es la fiesta de Purim de los judíos, de Esther, ¿no? La fiesta de Esther, están a punto de ser exterminados y un ayuno corporativo nacional hace un momento bisagra donde transforma la maldición en bendición. Y después tenemos, qué sé yo, podemos decir los tiempos de Juan el Bautista, donde él ayunaba, por décadas estaba ayunando, y vemos que está la aparición del Mesías. Y vemos también a la viuda, o sea, a esta mujer que servía en el templo con ayunos y esperaba la venida de la primera venida de Cristo. Hubo un pueblo que ayunó, pero digo que los ayunos son momentos bisagra donde cambia la historia. ¿Te das cuenta? Exacto. Y lo mismo pasa que en el último gran avivamiento, todo avivamiento fue precedido por movimientos de ayuno y oración. Entonces no va a haber... ¿no? Y ese ayuno y oración, a la gente le pesa el ayuno y la oración. Es tedioso, tengo que hacer, pero necesitamos el estímulo poderoso y para que se genere una búsqueda apasionada. Porque sin estímulo no busco aquello que... O sea, ¿vos buscás lo que no deseás? No. Solamente buscamos lo que deseamos. Exactamente. Entonces yo creo que eso, ahí está la pregunta inicial tuya de que por qué no buscamos, qué obstaculiza un avivamiento. Que no estamos buscándolo, no lo esperamos, lo queremos. O sea, la ignorancia y la falta de deseo, pero la falta de deseo que enciende la búsqueda es provocada por la ignorancia misma. Exactamente. Y es loco que esta misma búsqueda, porque la misma gente que no busca el avivamiento se deprime diciendo, pero el avivamiento no llega. O sea, como que en cierta manera quieren traerlo, sí, pero no saben cómo. Entonces, ahí me venía un versículo de la historia de Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Qué sucede? Que David, victorioso, quería traer el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando quiere traer el arca, él lo trae en unos bueyes, trae la caja. Y entonces en el camino, cuando traía el arca del pacto, dice que casi se resbala, se cae, y Usa, que era uno de los que estaba ahí, puso la mano para agarrar el arca para que no se caiga, y murió instantáneamente. Y es re feo porque vos decís, ¿cómo fue eso? Algo que tendría que haber sido una fiesta terminó en un velorio. Exactamente. ¿Y por qué? Yo de ahí tomo esto.
El arca del pacto representa el avivamiento, la presencia de Dios. El avivamiento en sí es el fuego del Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? En la ley decía, el arca solo tiene que ser transportada por los levitas. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? Que lo estaban buscando al arca, estaban buscando la presencia de Dios, pero de la manera incorrecta. Por eso la importancia de la palabra para el avivamiento que viene. Porque vos decís, bueno, tenés que plantar la semilla para la lluvia tardía. Pero si vos plantás la semilla y no araste la tierra, de nada te sirve. Si no sabes cómo plantar una semilla, si no sabes cómo regarla, cómo abonarla, exactamente. Entonces ahí viene la palabra de Dios, viene el Pentateuco, viene la ley, viene la Biblia a avivar nuestra vida y decir, mirá, vos estás buscando un avivamiento, pero el avivamiento va de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando venga el avivamiento, venga la presencia de Dios, no seamos como USA, que ponemos la mano y morimos en el intento. Y por eso la gente misma, que te digo, esta gente que se pone mal porque el avivamiento no vino y venía y no, y se deprime y se pierden su esperanza, por eso mismo, porque no estaban instruidas en cómo traer el arca del pacto. Y ahí entra el foco de la palabra. Que no es a nuestra forma, sino a la manera de Dios. Exactamente. Eso es lo que estás tratando de... Exacto. Y como Moisés, como decíamos hoy, Moisés, Abraham que trajo a Ismael, entonces... Todo le pifiaron al principio. Y después van a los 3 meses. Ahora, otra forma también de verlo, que se merece mucha gracia para verlo así, es hacelo mal hasta que te salga bien. Es buenísimo, es verdad. Porque hay gente que está esperando a tener todo perfecto como para comenzar a buscarlo en lo mínimo, saca un poco la vista del avivamiento a nivel congregacional y lo pongo, por ejemplo, en la iniciativa de este podcast. Yo cuando empecé esto, lo empecé como pude y empecé mal. Y hay muchas cosas que fallaron, como recién hablamos sobre el audio Sí. o cosas así, pero vos empezás mal hasta que esos puntos donde están mal te van indicando cuál es el lado correcto. Bueno, si Moisés no hubiera matado sin querer a los golpes al egipcio, no hubiera salido corriendo al desierto. Y si no hubiera salido corriendo al desierto, no se hubiera encontrado con la zarza. Entonces, todo el palo no quiere pegar al lobo, el lobo no no quiere salir de ahí. Y el alimento no. Obvio, exactamente. Y esa es la importancia. Y también es increíble que en todas las historias, en todos los podcasts que ustedes están hablando, hay varias partes en la Biblia que hablan acerca del avivamiento. Hay mucha gente no creyente de lo que significa el avivamiento y no saben que en la Biblia están muchos ejemplos de eso. Y uno, para mí, en el libro de Reyes hay un montonazo. Sí. Está desde Josías, el avivamiento de Ezequías, es cuando el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios, en el libro de Jueces. Pero uno de los que a mí me encanta es el de Josafat. A mí me encanta porque yo mucho tiempo leí solo el libro de Reyes, porque como para mí Crónicas era parecido, ya está, debe repetir la misma historia, pero Crónicas abundaba más en la historia de Josafat. Y cuando leo la historia de Josafat, él dice que él, por amor a Dios, envió profetas, dice que envió a Micaías, a Zacarías, a profetas buenísimos, excelentes, que vos lo podés encontrar en el libro de Reyes, y decís, los mandaba a enseñar la palabra, pueblo por pueblo, le daba la ley, le daba la Biblia, tomen, vayan, expliquen, enseñen. Entonces ahí ves la importancia de la palabra para el avivamiento. Bueno, hace poco cuando estuve en San Nicolás, estuve participando en una radio de unos hermanos, Eleazar, de Brasil, y él me hizo una pregunta muy interesante y me dijo, como buen maestro, porque él es maestro y obviamente uno mira el avivamiento desde su punto de vista, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en un avivamiento? Porque obviamente el que guarda la palabra tiene temor de los excesos, porque siempre se entendió mal que es un avivamiento. Exactamente. ¿Entendés? Que es histeria colectiva, que es desborde, que son extremos, que es desorden y, totalmente alejado de la realidad. No. Porque no se trata de eso. El libro, de hecho, aunque vemos que parecían ebrios, pero no estaban ebrios, ¿verdad?
había gente que se burlaba, había gente que estaba atónita, había gente que glorificaba a Dios y había otros que se hacían preguntas. Entonces, en un avivamiento tenemos que esperar esas cosas, de que haya todo tipo de comentarios y yo creo que precisamente cuando no hay crítica tendríamos que dudar si realmente es un avivamiento, si todo el mundo está a favor. Claro. Porque un avivamiento es la manifestación, nada más ni nada menos que vos dijiste, la Shekinah, que es representada en el Arca del Antiguo Testamento, donde está la gloria manifiesta. Amén. Y tenemos que comprender que la gloria manifiesta es necesaria en el pueblo de Dios. De hecho, Jesús murió para conectarnos a la gloria. ¿Y va a haber manifestación de la gloria de Dios en su pueblo sin un avivamiento? No. ¿Entendés? Entonces, después otra pregunta. ¿Por qué es necesaria la manifiesta gloria de Dios? Es muy buena esa pregunta. Yo creo que... ¿Porque queremos hablar en lengua y revolcarnos en el piso? Claro, ¿Queremos no, tampoco. zapatear? ¿O porque realmente la gloria, cuando se manifiesta, viene a darle cumplimiento al plan redentor en el mundo? Amén. Cumpliendo así cada dispensación el cumplimiento que debe cumplirse para manifestar a Cristo. Exacto. Entonces, creo que cuando no sabemos qué es un avivamiento y cuáles son sus propósitos, vamos a tener prejuicios. Y por eso mismo, Sí. hay algo que a mí me ha llegado una vez, que hay una canción de Jason Upton, de Lion of Judah, León de Judá, y habla de Joel 1. El mismo capítulo que habla de Hechos 2, cuando llega el Pentecostés, el Espíritu Santo. Y en ese mismo capítulo aparece una profecía de Joel hablando acerca del ejército del Señor. Y tengo que decir que a mí cuando leía este versículo me generaba como algo muy apocalíptico. Sí. Porque es apocalíptico, ¿no? Tiene que ver con el fin de los tiempos. Digo apocalíptico en el sentido desastroso, algo malo para nosotros, para la humanidad. Hasta que escucho esta canción de Jason Upton y él dice, levantó un ejército como el que Joel dice. Ese es el ejército del Señor. Yo lo leía pensando otra cosa, pero es el mismo ejército de Dios. ¿Y qué es lo que caracteriza a este ejército? Es que dice que estaban llenos de fuego. El fuego pasaba y arrasaba con todo. Ahora, en este capítulo no voy a evadir el contexto. Sí. El Señor lo dice como algo negativo. Pero que yo quiero ir a algo, y es que Santiago dice que la lengua es como una chispa, y como una chispa puede encender todo un bosque. También lo dice en sentido negativo Santiago, pero también puede ser en sentido positivo. Exactamente. Porque la lengua que sale de nosotros, la bendición, el avivamiento que incurre en nosotros, puede empezar a prender un árbol a un bosque, y un bosque está lleno de árboles. Wow. Y los árboles son los hombres. Exactamente. Y el ejército, como dice Joel, estaba lleno de fuego y devoraba los pastos. Las llamas consumían todos los árboles. O sea, cuando aparece el ejército del Señor, cuando aparece el avivamiento, no deja nada en pie. Todo se consume para la gloria de Dios. Amén, amén, tremendo, tremendo. Yo siempre digo esto, ¿no? ¿Por qué busco avivamiento? Porque busco la gloria de Dios. Amén. ¿Y podemos manifestar la gloria de Dios en un avivamiento? Porque realmente dice que vendrá el fin de todas las cosas cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Hace más de 2000 años, 2021 años que se viene predicando el evangelio. Y no llegó a todo el mundo. Ahora, dicen los avivadores del siglo XX, serie que estoy pasando en YouTube, así que no se la pierdan, muy buena, el de Tommy Hicks, no se pueden perder el avivamiento acá en Argentina, real, total y comprobado. Excelente. Que por eso estamos acá, ¿verdad? Pero volviendo al tema de que Tommy Hicks dijo cuando vino a Argentina, y los avivadores como William Seymour, Branham, Allen, estos avivadores dijeron que ellos tuvieron visiones que más de 100 años adelante vieron un derramamiento del Espíritu, el último y gran avivamiento, que iba a empoderar a la iglesia, iba primero a santificarla para Cristo y empoderarla para ganar al mundo. Y esas son las dos principales características y obras que tenemos como iglesia. Ahora, si en 2000 años que se viene predicando no se pudo predicar en todo el mundo, ¿qué clase de promesa
carga a la iglesia para que en periodos de meses y semanas, como dice Tommy Hicks en su libro, suceda. A través de una promesa de avivamiento. Amén. Y es la que vos acabas de nombrar en Joel capítulo 1 y 2. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, porque realmente una iglesia dormida, una iglesia apagada, ¿va a poder esparcir el evangelio? Yo creo que no. Y vos sabés que tenía una pregunta, yo que me había hecho en su momento, era, para el que no vio los podcasts, yo lo vi y decía, se explicás vos, ¿no? Viene la lluvia temprana, un momento de sequía, de meses, no estamos hablando, y después vienen las lluvias tardías. Uh-huh. En las lluvias es donde están los avivamientos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un hombre abrió su tierra, preparó su corazón, pero el avivamiento todavía no llegó? Y sabes que va a llegar de acá 5 años, de acá 10 años, pero la persona esa no, ¿cómo se dice? Ya preparó su tierra, pero todavía no viene la lluvia tardía. ¿Qué le dirías? Que esta esperanza no te avergüenza ni te defrauda. Y que la esperanza genera en nosotros la motivación. Quiero leerte Hebreos. Entonces, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, que no se mueve, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que tengamos un estímulo poderoso. Jesús. Un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Amén. Entonces, esta esperanza no es esperar de brazos cruzados. Es una esperanza que te alegra. Es una esperanza, ¿no?, que te genera un estímulo poderoso porque vos sabés que algo viene de parte de Dios. Amén. ¿Entendés? Un hermano vino acá, Joel Domínguez, y dijo que en el avivamiento de John Lake, en África, él sabía que el avivamiento se iba a derramar simplemente porque su espíritu adentro de su interior sabía que en Dios hay algo más. Amén. Esa percepción de que en Dios hay algo más nos dice que el avivamiento es real. ¿Entendés? Sí. Podríamos decir entonces que si una persona está cultivando, arando su tierra, su corazón, y siente que está desesperanzado, desilusionado de lo que está por venir, no cree lo que espera. Claro, exactamente. Eso no significa que tenga momentos de emociones encontradas. Exactamente. Como yo la tuve, ¿entendés? Las tuve también, porque yo también estoy esperando esta promesa, ese derrame, y preparando mi corazón. Sí, Dios te da primicias, te da pequeñas primicias que te da para vos. Totalmente. Y estoy viendo chispazos de esos avivamientos. No sé si vos estuviste viendo los podcasts. Estuve viendo chispazos. Y ahora me cruzo con gente, con hermanos, que lo reciben y otros que lo rechazan. Y cuando soy rechazado, ¿entendés? Son esos momentos donde me genera una emoción en conflicto en cuanto a esta promesa. Amén. Pero la reacción de la gente no va a ser menos real el cumplimiento, porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de cumplimiento. Amén. ¿Entendés? Exactamente. Así que obviamente yo pasé también mis momentos de confusión, de decir esto... No, y eso es importante también, que si vos ves que te estás desilusionando, decir, buscarle la vuelta, porque por ahí el corazón que Dios te puso en tu corazón, el corazón que Dios te puso en tu pecho, no fue hecho solo para que vengan malas tentaciones o vengan malas cosas, sino que también es un radar de Dios diciéndote, no es por este camino. Exactamente. Sentí, seguí mi camino. Cuando estás en mí, aún Cristo en la cruz, en el peor momento de su vida, dice que sentía gozo. Sí. Del gozo delante puesto de él. Y le digo a todos aquellos, me dirijo a los que están escuchando este podcast, yo he tenido mi Isaac y he matado mi egipcio. ¿Ya lo entendés? Ya he pasado por esos fracasos de intentar que se cumpla la promesa de Dios a la fuerza. Y Dios no es que dice, se escandaliza, no entiende nada de lo espiritual. No, sino que Él nos anima. Amén. ¿Entendés? Y esta esperanza dice que no te decepciona. Otra versión dice, no te defrauda. Y Reina Valera dice, no te avergüenza, no vas a quedar en vergüenza. Amén. Se va a cumplir, pero si lo esperás. Amén. Si lo esperás, ahora,
creyendo. Porque hay gente que espera, que dice que lo espera, pero no cree. Y la fe es lo que le da cumplimiento a todas las promesas de Dios, ¿no? Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Si yo no estoy esperando algo grande de parte de Dios, la fe nunca se va a activar en mi vida. Claro, encima dice que la fe es por el oír. Y si vos no escuchaste la promesa de Dios, ¿cómo vas a tener esperanza en algo que no sabes que está viniendo? Exactamente, amén. Una cosa te va llevando a la otra. Y cuando vos te vas metiendo en los planes de Dios, tus planes se vienen abajo y empiezan a prevalecer los planes de Dios. ¿Entendés? Exactamente. Y yo creo que uno de los caminos de los avivadores es el camino de la viuda. ¿Cuál es el camino de la viuda? Insistencia, pero una viuda es una persona que quedó sola. Una viuda es alguien que quedó sin marido. Es decir, sin sustento económico, sin protección, sin alguien que esté a su lado. Y muchas veces los profetas, hombres de Dios, fueron hombres solitarios. ¿No? Eliseo, Elías, fueron hombres incomprendidos. Y tenemos que pasar por ese camino de la debilidad y la incomprensión para hallar refugio en la sala del Omnipotente. De que Él es nuestro marido y de que Él es nuestro aquel que nos consuela. Precisamente, dice, si no hubiese creído, dijo David, que yo podría ver la bondad de Dios, y eso se traduce como la gloria manifiesta, porque cuando le dijo a Moisés, dijo, muéstrame tu gloria, le dice Moisés, 33 Éxodo, dice, te voy a mostrar mi bondad. Entonces es equivalente que toda la bondad de Dios está en su gloria, amén, en la manifestación de su gloria. Entonces David dice, hubiera desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra de los vivientes. ¿Y vio su avivamiento David? Tremendo. Bajó la Shekinah, la nube, no podía administrar, chabón. No, ¿te das cuenta? No podían parar, no podía administrar. Y fueron 80 años, porque fue el ministerio de David y el de Salomón, 40 y 40, 80 años de gloria, de prosperidad, de una nación, la década dorada. ¿Te das cuenta? Amén. Entonces, y eso es símbolo del reino de Dios en la tierra. Y Jesús dijo, ¿cómo tenemos que orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como lo es en el cielo. Mucha gente está esperando a ver la gloria de Dios cuando se muera. Amén. Yo quiero ver mi propio avivamiento, quiero vivir, quiero afectar mi barrio, mi familia, mi generación. Amén. Vos sabés que, y también algo que justo hablaba con Tommy Vareiro, hace 2 días atrás estábamos hablando y decíamos, ¿viste la temporada de vacas gordas y de vacas flacas de José? Cuando él tiene el sueño, a veces nosotros sentimos que por ahí en nuestra iglesia tuvimos un momento de avivamiento y fuimos malos administradores porque no dejamos vacas para la temporada de vacas flacas. ¿Pero por qué decimos esto? Porque estamos hablando, ¿viste? Y nos damos cuenta que decimos, che, ¿te das cuenta que hacemos las mismas cosas que antes? Sí. Y ya no lo sentí de la misma manera. Ajá. Ya antes teníamos un estudio, una persona enseñando, 13 personas así, escuchando con la boca abierta. Y hoy tenés 5 personas y mirando el techo y no tenían ganas. Y vos decís, a veces uno se pone a pensar y decís, che, ¿será que estamos haciendo mal y hay que cambiar? Hace mucho tiempo que hacemos lo mismo. Y yo me venía un versículo y decía, esperá, los seres vivientes que estaban frente al trono de Dios gritan día y noche, santo, 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 santo. Los gritos. Santo. No es que dicen, che, hace 7.000 años que estamos cantando santos, vamos a cambiar ahora a otra cosa. No, santo. No importa, cuando estás avivado, se dice lo mismo, pero profundizás más. Total. Entonces nos venía eso, ¿viste? Y decíamos, hay que entender Tremendo. esto también. Hay que entender los momentos de avivamiento. Y yo no sé, siendo sincero en mi ignorancia, si el avivamiento se puede mantener para siempre. Yo creo que se puede. Pero como somos hombres, hay veces que sin darnos cuenta la temporada de vacas gordas se apaga. Hay, ¿cómo se dice estas? Pico, Tienen sus líneas, sí, sus picos. Por ejemplo, alguien que yo admiro mucho es el avivamiento de Colombia, de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Ellos, el avivamiento fue en la década del 90, en el 93 específicamente, 92-93. En esa época sucedió el avivamiento en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Argentina, acá con Freyson. Fue como que, no sé, es como que se derrama en todo el mundo de repente, ¿entendés? Amén. En Canadá, o sea, porque es algo que se mueve en el pueblo de Dios. Exactamente. Estamos conectados, somos el pueblo de Dios. Y algo que veníamos hablando, decíamos, pasa en la Biblia también decíamos. Sí. A ver, si vos comparás Isaías y Jeremías, fueron los mejores profetas, uno de los mejores.
Jonás no era tan buen profeta, podríamos decir, como los otros. Pero fue el más efectivo. Y yo decía, ¿te das cuenta que hablamos con Tommy? Hay algo que se llama en el mundo normal que se llama FOMO. FOMO significa, en inglés, miedo a perder algo. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner el ejemplo de los profetas. Estamos tan mal que quiero poner todo mi espíritu, todo mi énfasis en que la gente cambie y no cambia nada. Y te terminás poniendo mal porque desperdiciaste toda tu energía sin un cambio. Eso es FOMO. Es cuando malgastás tus energías en algo que no va a cambiar. Por darnos un ejemplo más natural, el granjero ve que hay una sequía, pero el chabón se pone a arar la tierra. Hay una sequía, no malgastes tus fuerzas en eso. Claro. ¿A qué quiero ir? Eso es el FOMO. Y yo le decía, hay veces que nosotros nos malgastamos a nosotros mismos y hay veces que no son los tiempos y hay que saber esperar. ¿Por qué? Porque ahora es Isaías y Jeremías, los chabones iban y decían, arrepiéntanse, el reino de Dios viene pronto. Y ni bolilla. Nadie se arrepentía. No. E iba Jonás a, ¿cómo se llama esta ciudad? A Nínive. A Nínive. En Asiria. Gente, vengo a hablarles. Arrepiéntanse. Sin ganas. Si no, el reino de Dios, y no lo decía, no lo quería decir, sin ganas. Arrepiéntanse porque si no, miren que... No lo decía. Y la gente se ponía a llorar, se ponía silicia en la cabeza y se transformaba y decía, no. Sí. Entonces, hay que aprender como hombres a hacer también ese tiempo que tuvo Moisés de 40 años en el desierto. Él mata al egipcio y estuvo 40 años en el desierto. A no caer en FOMO. Exactamente. En la desesperación de querer tener un Ismael. Exactamente. Muy, muy, muy buena, muy sabia la reflexión. Pero también, o sea, hablamos con, no sé si con Isaac o con Bruno, alguno de los dos, con los dos juntos, de que cuál es el momento propicio para un avivamiento. Una iglesia que está comenzando a orar, que está buscando ayuno. Charles Finney dice que el momento más propicio es donde abunda la corrupción, el pecado, la inmoralidad, la lujuria, el desenfreno, la